El Redmi Note 11 fue el primer teléfono que probé este año y en mi review, pues digo explícitamente, no lo compres. Las principales razones que me hicieron llegar a esta conclusión fueron tres. En primer lugar, su sensor de proximidad no funcionaba. Después, su rendimiento era peor que el de otros teléfonos que costaban lo mismo y venía con MIUI 13 en Android 11 muy mal optimizado. Todas estas limitaciones se podrían corregir con buenas actualizaciones de firmware, por lo que 7 meses después de mi review, veamos si Xiaomi lo ha hecho. He instalado esta aplicación para comprobar el sensor de proximidad y no. El sensor de proximidad sigue sin funcionar. Ya en cuanto a su rendimiento, le he vuelto a hacer el speed test abriendo apps en 2 vueltas y creo que en general el resultado es un pelín mejor, pero en Antutu ha disminuido un poco, así como en PC Mark y hasta en 3D Mark. Y también he vuelto a probar Genshin Impact con los ajustes al máximos y he logrado un frame menos. Y para terminar, por fin lo han actualizado Android 12 y en general creo que va un poco mejor al navegar por el sistema. Así que de estos 3 problemas Xiaomi ha resuelto uno. Pero también debemos considerar que su precio ha bajado hasta los 160 €, por lo que ¿lo recomiendo? No. Entiendo la razón por la que este móvil es tan atractivo para muchas personas, ya que viene con una pantalla AMOLED a 90 Hz, 2 altavoces decentes, un jack de audio, un tarjetero para micro SD, un diseño compacto y ergonómico y una cámara principal que en situaciones decentes nos da buenos resultados. Todo esto se mantiene 7 meses después y son puntos positivos. Pero algo que deben entender es que cuando yo analizo un móvil, el que sea, no lo analizo en el vacío, sino que lo tengo que comparar. Y para demostrarte que muchas personas no entienden esto, te voy a leer un comentario. Tienen que ser objetivos al hacer reviews de teléfonos de este tipo. No puedes tener en mente que vas a tener el rendimiento de un Mi 11 cuando este es un gama media baja. Pero ahí está, yo en mi review lo comparé con el Redmi Note 10, su versión anterior, y el Poco X3 Pro, 2 teléfonos que costaban lo mismo. Y en realidad, pues mi mayor problema con el Note 11 es que no presupone una evolución en relación al Note 10. ¿Tiene una pantalla AMOLED a 90 Hz? Sí, pero su procesador trae una peor GPU, en el modo vídeo no graba en 4K, en la batería tenemos lo mismo, así como en otros extras. Es una versión distinta del Note 10 que se lanzó un año antes, pero no es una evolución. Y la razón que me hizo no recomendarlo es porque por el mismo precio teníamos el Poco X3 Pro, que era mejor en todos los apartados, menos en la pantalla porque este tiene una pantalla AMOLED. Es cierto que el mercado de celulares por menos de 200 € no es el mejor, pero ahora mismo tienes el Note 11S, el Poco M4 Pro 5G o el Realme 8, que son mejores opciones en mi opinión. Dicho esto, sigo sin recomendar el Redmi Note 11. Ha bajado de precio y lo han actualizado, pero pocas cosas han cambiado y existen mejores opciones en el mercado. Pero bueno, esa es tan solo mi opinión y si tienes una distinta, eres libre de dejarla en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado, no te olvides de dejar un like y suscribirte y nos vemos en el próximo. Chao, chao.